Un cordial saludo para los estudiantes del curso de Introducción a la Práctica Médica. En el día de hoy vamos a continuar con este recorrido por la historia de la medicina, pero ya hoy nos enfocaremos en la historia de la medicina en nuestro país, en Colombia, en un contexto latinoamericano, y vamos a finalizar con una historia de lo que es nuestra facultad y nuestra escuela de medicina. Vamos a iniciar este recorrido juntos. Primero quiero hacer unas anotaciones cortas alrededor de lo que existía en la medicina, porque hemos dicho que estamos haciendo una historia de la medicina muy centrada en Occidente, y eso quiere decir muy centrada en Europa, pero también hay que reconocer, por supuesto, que existen otras formas de medicina y es importante hacer un pequeño reconocimiento. En América había unas comunidades que tenían unos desarrollos propios que se venían dando desde hace un buen tiempo y que, por supuesto, como cualquier comunidad humana, habían desarrollado una serie de cosmovisiones, una serie de teorías sobre la enfermedad, sobre la forma de sanar, y por tanto tenían sus propias formas de abordar la medicina. En esa cosmovisión y en esas formas de hacer la medicina, si lo miramos dentro del recorrido que hicimos en la historia universal de la medicina, todavía estas medicinas las vamos a localizar en las versiones mágico-religiosas, en esas visiones mágico-religiosas alrededor de cómo enfermamos y cómo podemos sanar. Desafortunadamente no tenemos un registro confiable de las prácticas médicas de las culturas nativas. No existían todavía registros escritos, no había un sistema de escritura formal, y lo que nosotros tenemos todavía en muchas de nuestras comunidades que aún tenemos en nuestro territorio es, claro, ya es una cosmovisión que tiene mucho de lo ancestral, pero que también ha estado en contacto con otras visiones, sobre todo occidentales, europocéntricas, y por lo tanto digamos que no podemos estar seguros de la fidelidad con que se daban en esa época. Lo que podemos saber es que su sistema médico, por así decirlo, era coherente con su cosmovisión, cómo veían el mundo, cómo creían que funcionaba el mundo, cómo nos habíamos originado, etc. Este es un mural que está en México y que está marcando, en la Universidad Nacional Autónoma de México, está marcando lo que es la unión de esos dos mundos. Aquí está en el lado izquierdo la parte de la medicina europea, la medicina que trajeron los españoles, y aquí está la medicina indígena, marcando esta unión de estas dos visiones que veremos algunos elementos. Aquí solamente he querido traer algunas denominaciones que se tienen en las medicinas tradicionales, y podemos ver también algunas de las formas de curación que se abordan. Aquí tenemos algunos términos tradicionales como el cuajo, por ejemplo, se habla mucho de se le voltea el cuajo. Tenemos el susto, por ejemplo, el mal de ojo, muy, muy conocido. Aquí tenemos el uso de una farmacopea, como siempre lo tuvo también la medicina occidental, es decir, se utilizan los recursos que estaban disponibles, sustancias minerales y animales y sobre todo vegetales. Entonces tenemos una farmacopea de lo que tenemos las hierbas medicinales, la hierbatería, que es muy rica en nuestra región. Además tenemos una diversidad de plantas con efectos medicinales en toda nuestra región latinoamericana y por supuesto en Colombia. Entonces hay una farmacopea muy importante allí. Tenemos estas visiones mágico-religiosas donde se hacen ciertos rituales, además con un sincretismo interesante, ¿no? Un sincretismo entre la visión teológica que tenían esas comunidades indígenas, muy politeísta, muy alrededor de la naturaleza, asociado al sincretismo con la religión católica. Entonces aquí hay un sincretismo interesante. Aquí, por ejemplo, se está haciendo una medición de pliegue que se hace para mirar la parte del cuajo. Y aquí tenemos el famoso mal de ojo, que es muy arraigado en nuestra cultura. Entonces, aquí, pues, desde una visión, si lo miramos puritana, científica, pues mucho de esto no tendría mayor sentido para nosotros, pero es importante en una visión de interculturalidad, una visión donde sabemos que la realidad es construida por cada individuo,
que podamos reconocer que para cada persona esto puede ser una realidad y por lo tanto es importante tenerlo en cuenta y abordarlo con una visión muy respetuosa y tener cierto conocimiento de lo que nos plantean estas formas tradicionales de medicina de nuestras comunidades nativas. Y aquí podemos ver dos ejemplos interesantes de, en lugar de partir, digamos, de una visión de rechazo y de negación de estas cosmovisiones, estas formas de medicina, más bien de una integración con ellas. Aquí ustedes pueden ver una incubadora con tecnología occidental, moderna, pero donde el bebé descansa en un chinchorro, en una hamaca. Eso se hace en hospitales alrededor de la región donde están los wayuu. Los wayuu, ellos duermen en hamacas y eso es parte, no solamente es una cuestión de práctica, sino que es parte de su cosmovisión. Y han tenido unas historias interesantes alrededor de cómo estos bebés pueden mejorar mucho más. Primero que todo porque es más aceptado también por las familias. Y segundo porque pues puede haber una situación alrededor de esto que puede ayudar. Y estos son los hospitales de Bolivia, pero son experiencias que se han hecho en la región andina, donde los partos en la cosmovisión indígena se abordan de forma muy diferente como la aborda la medicina occidental, ¿sí? Lo primero es que los partos son sentados, o sea, la mujer está sentada, de cierta manera tiene una lógica por la gravedad, ¿sí? Entonces en estos hospitales hay un sincretismo donde hay una ala de partos atendida por ginecólogos y hay una ala de parto tradicional atendido por parteras, por mujeres de las comunidades que lo hacen de acuerdo a su visión, y eso nos da la posibilidad de que si llegase a haber alguna complicación, la mujer pueda ser atendida inmediatamente con ya la tecnología médica occidental. Entonces son ejemplos donde en lugar de estar haciendo un rechazo, lo que hacemos es una integración. Bueno, entramos en materia. Vamos a hablarlo ya desde la llegada de los españoles. Tenemos aquí el primer periodo del descubrimiento y la conquista. En este periodo tenemos que hablar de quiénes nos conquistaron y cómo estaban ellos. Ustedes saben que nos conquistan los españoles. El descubrimiento pues se da en 1492 por parte de los españoles. Pero bueno, digamos que sabemos que ya inclusive había habido otros contactos con América, por ejemplo con comunidades vikingas en el norte, pero bueno, hablemos de lo que es en nuestra región. España, para esa fecha, para 1492, era un país donde existían diferentes reinos católicos. Recuerden que la mayor parte de la península ibérica había sido hace varios siglos conquistada por los musulmanes y tenían un imperio muy fuerte, muy avanzado, con muchos elementos de esa medicina árabe que había recuperado elementos griegos, helenísticos, muy interesante, avances en el conocimiento, en la matemática, en la filosofía. Y estos reinos católicos que quedaban en la península ibérica se fueron uniendo entre ellos para poder finalmente reconquistar la península ibérica. En ese sentido, la religión católica, y eso es muy importante para entender lo que pasó después, la religión católica tuvo un rol fundamental porque esos eran diferentes reinos con intereses diferentes, con peleas de poder entre ellos, pero donde lo que los unió fue la religión católica y ese objetivo común que tenían de expulsar a los musulmanes, porque digamos que uno tiene una visión, ¿no?, de una población nativa, donde llegaron unos conquistadores arrasando y conquistando y dominándolos, pero la verdad es que en la historia las cosas no son muchas veces tan de blanco-negro. Realmente aquí había comunidades muy antiguas donde diferentes pueblos fueron llegando y conquistando. En ese momento, cuando los musulmanes llegaron, los visigodos eran los que dominaban y realmente no es que ellos hubieran llegado pues así con rosas a ese territorio. Habían sido conquistas sucesivas. De hecho, muchas poblaciones nativas no vieron con malos ojos la conquista por parte de los árabes, que eran como les digo, una civilización que estaba muy avanzada para la época. Pero pues en este sentido ya había una influencia previa de los romanos
una parte de la península ibérica había sido conquistada por Roma y por lo tanto ya había una tradición católica cuando ya Roma migra hacia la religión católica. Y ya estos diferentes pueblos que eran considerados bárbaros también fueron digamos que afiliándose a la religión católica. Entonces, esto se volvió más una lucha religiosa en el sentido de unos musulmanes que eran los infieles que debían ser expulsados. Entonces, eso fue lo que realmente unió a todos estos pequeños reinos para poder lograr esta expulsión de los musulmanes. Finalmente se dan durante este siglo XV y por lo tanto la religión católica fue muy fuerte para dar una identidad de nación como tal. Pero para esa época, el resto de Europa estaba viviendo unos procesos de reformas protestantes. Entonces empezaron a surgir desde el seno de la religión católica unas visiones diferentes de la religión, de la relación con Dios, de los rituales religiosos, que empezaron a crear diferentes formas, digamos, diferentes corrientes religiosas, digamos que en resumen las llamamos como los movimientos protestantes. Eso no fue un movimiento tranquilo. Esto, pues, finalmente también era lucha de poder, el poder que tenía la religión católica, apostólica y romana, con el centro de poder en el Vaticano, y se dieron una serie de luchas, de guerras incluso, muy fuertes en el seno de esta, digamos, cisma religiosa que se dio en ese momento. Entonces la religión católica oficial desde el Vaticano empezó un proceso llamado la Contrarreforma. Y España, justamente, el Reino de España ya cumplió un papel muy importante en esa contrarreforma, porque el Reino de España, por ese papel que les digo de la religión católica, se sumó al lado del Vaticano, de la postura oficial de la religión católica. Por eso vino la Inquisición, por ejemplo. Y esa era el contexto en que estaban. ¿Eso qué hizo? Eso hizo que todo este movimiento renacentista que se estaba dando en el resto de Europa, sobre todo en Italia, en el norte de Italia, y que se fue propagando por el resto de Europa, hacia Francia, hacia Inglaterra, etc., realmente en España no entraron. Porque hasta cierto punto, vemos que se ligaba a ese movimiento, un movimiento donde vemos que se promulgaba por la búsqueda del conocimiento, donde se empezaba a cuestionar muchos de los preceptos religiosos, se empezaba a cuestionar el hecho de que todo fuera un designio divino, donde se empezaba a ver interés científico, de experimentación, eran vistos como cosas peligrosas, ¿no? Entonces, eso hizo que España prácticamente fuera un reino donde se prolongara la Edad Media, ¿sí? Donde no viviera el proceso renacentista que estaba viendo el resto de Europa. Y ellos fueron los que nos conquistaron. Y que nosotros nos conquistaron lo que era lo más atrasado de Europa para esa época. Los que tenían una defensa a ultranza de la religión católica, una defensa de los valores medievales, hasta inclusive de la economía feudal, ¿sí? Entonces ellos fueron, y por lo tanto, que todavía prolongaba, y eso es lo más importante para esta historia, prolongaban las concepciones de la medicina medieval. Entonces la medicina de la península ibérica era una medicina galénica escolástica. Recuerden que escolástica era, digamos, que el principio sobre el que se formaban las universidades los médicos. Bueno, ya cuando se organiza el periodo de la colonia, cuando ya pasa ese periodo inicial de la conquista y ya empieza a haber un asentamiento de los españoles y unas formas de gobierno en nuestra región de América, ya entramos en el periodo colonial. Entonces vamos a hablar de esto del siglo XVI, ¿sí? O sea, de 1500 hacia adelante. Pero lo vamos a centrar en lo que es la medicina. Los primeros intentos para iniciar una formación médica en nuestro país, en lo que era el reino de la Nueva Granada, se dieron en 1635. Entonces, es importante, recordemos que cuando hablamos de las universidades, de pronto algo que no mencionamos muy bien, es que las universidades eran un sitio, digamos, con un nivel de autonomía importante, pero que requerían un aval de las instancias de poder local o regional, que eran básicamente la nobleza y la iglesia. Pero en España, por eso que les acabo de contar, las universidades tenían una fuerte influencia religiosa. Es decir, que las universidades eran manejadas por órdenes religiosas. De hecho, entonces la primera cátedra de medicina se forma en el Colegio de San Bartolomé, orientado por los jesuitas, y en la Universidad de Santo Tomás, de origen dominico.
Pero hubo algunos intentos, pero realmente nunca se pudo cristalizar una cátedra de medicina constante. Y en ese momento, o sea, en el siglo XVII, no tenemos registros de que se haya logrado graduar algún médico. Bueno, entonces continuando aquí, ya en 1651 tenemos el registro de que en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, también pues comunidad religiosa, se pueden graduar algunos médicos excepcionalmente. Hay un registro en 1753 de otorgarle el título al doctor José Vicente Román Cancino. Él inmediatamente después de eso, él inicia una cátedra que fue la más constante que hay registro en ese siglo, pero en 1765 muere y la cátedra finaliza allí. Entonces, como ustedes pueden ver, lo que podemos ver es que la cátedra de medicina era un esfuerzo más individual de algunos médicos que llegaban de España y querían hacer esta cátedra, pero no era una constante ni era muy apoyado por la corona ni por el virreinato. Lo que pasa es que lo que tenemos que entender es que los intereses de la corona española eran muy disímiles en nuestra región, en toda la región conquistada en América por los españoles. Realmente tenemos 4 virreinatos: el virreinato de Nueva España, en lo que es México, el virreinato de Perú, Lima, el virreinato de lo que del cono sur del Río de la Plata, en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, y el virreinato de la Nueva Granada, que es el nuestro. Pero los virreinatos que realmente eran grandes, importantes para España, eran los de México y los de Perú, porque había más recursos naturales. Y la otra diferencia es que recuerden que aquí teníamos comunidades indígenas que tenían grandes civilizaciones, como eran la azteca y la inca. La maya ya había caído cuando los españoles llegaron. Y es mucho más fácil conquistar un territorio que tiene un poder centralizado que un territorio donde hay pequeños comunidades regadas por toda parte sin que de forma un poco aislada, ¿no? Entonces en nuestro territorio hubo mucho más problemas para los españoles, tuvieron que conquistar cada comunidad por comunidad, metro a metro el territorio. Eso también llevó a que hubiera menos supervivencia de nuestras comunidades nativas, porque hubo pues mucho más guerras. En cambio, pues, en las otras comunidades, en las otras civilizaciones, pues era más fácil conquistar y dominar ese poder central, y desde ahí ya para los demás, lo demás se dominaba fácilmente. También eso hizo que hubiera mayor comunidades indígenas que sobrevivieron en México y en Perú que en nuestros territorios. Y eso también hacía que un poco pues, las cosmovisiones indígenas pudieran sobrevivir más y después lograr cierto sincretismo con la medicina traída por los españoles. Entonces, al hacer virreinatos más poderosos, también hubo un interés de la corona, porque en esos sitios, en México y en Perú, se fundaron universidades grandes. Universidades que eran un reflejo de lo que era la universidad española, que era una universidad medieval todavía, ¿sí? Entonces, esa universidad colonial en esos territorios, en todo el territorio de Hispanoamérica, era una prolongación de esa universidad medieval europea. El hospital colonial era también un reflejo del hospital de la época, un hospital medieval. Recuerden que el hospital medieval es un sitio donde no hay médicos prácticamente, sino un acto de caridad cristiana por comunidades religiosas, y son sitios donde simplemente los enfermos pobres, los mendigos, los locos, las personas con enfermedades como la lepra, se iban allá a morir prácticamente y a recibir una atención más caritativa de parte de las comunidades religiosas. Ese era el hospital colonial. Tenemos el primer hospital fundado en nuestro territorio colombiano, el Hospital Santiago, ubicado en el poblado de Santa María la Antigua del Darién, que está en la parte norte chocuana, una región muy difícil, 1509. Ese pueblo no duró mucho por las enfermedades tropicales, por la dificultad del territorio, por los ataques de las comunidades indígenas. No duró mucho tiempo, pero fue el primer hospital. Ya eso no hay registro, ya digamos que no hay restos como tal. Está el Hospital de San Pedro de Santa Fe a Bogotá, 1564, un hospital que después fue reemplazado por el San Juan de Dios, 1723. Mientras en México, por ejemplo, en Ciudad de México tenemos el Hospital de la Purísima Concepción y Jesús de Nazareno, de entre 1524 y 1531, un gran hospital que persistió en el tiempo. Entonces, en esa práctica médica colonial, se empezaron, digamos que, a integrar diferentes elementos, pero también de acuerdo al tipo de población. Entonces, había unos saberes curativos no occidentales, unos saberes curativos de nuestras comunidades nativas indígenas, unos saberes curativos de las comunidades africanas que fueron traídas como esclavos a nuestros territorios, y
También un desarrollo de esas comunidades mestizas que se fueron formando de la mezcla entre todas estas, digamos, comunidades étnicas que venían aquí. Teníamos unas técnicas que algunas de ellas venían importadas también de Europa, como los barberos y sangradores, cirujanos de la época, dentistas, también pues, digamos que tenían un origen muy común, y los yerbateros y boticarios. Los boticarios eran como la versión europea, eran las personas que se dedicaban a preparar los medicamentos que mandaban los médicos, y los yerbateros son una versión como más local, ¿sí? De las personas que tenían un conocimiento en toda esa farmacopea natural que existía. Teníamos los médicos diplomados, que eran en nuestro territorio al menos muy pocos. Ya les dije que en México y en Perú sí había formación médica, pero aquí prácticamente era nula. Entonces eran muy escasos los médicos formados en universidades. Y teníamos los cirujanos ya formales, que habíamos hablado que en el siglo XVII y sobre todo XVIII empezó a haber una mayor formación técnica de los cirujanos, y había escuelas asociadas a la Marina y el Ejército, en este caso español, que formaban cirujanos ya de una forma mucho más técnica, ¿no? Entonces todo esto era como los diferentes recursos que tenía la gente. Obviamente las comunidades indígenas, las comunidades nativas, las comunidades afro, las comunidades mestizas, pues iban más que todo a este tipo de oficios. Mientras los europeos, los españoles, pues iban más a los médicos. ¿Qué pasó ya en la última parte de la colonia? Hacia el siglo XVIII hasta la independencia. Hubo un cambio de dinastía en España, llegaron los Borbones a la corona española. Los Borbones era una dinastía que era originada en Francia y por lo tanto era una dinastía mucho más ilustrada, o sea, mucho más que seguía los principios de esa época ilustrada, más fieles al conocimiento, que les interesaba más ese tipo de elementos. Entonces hubo un interés primero por aumentar la población y por disminuir la mortalidad, y eso pues dio un interés hacia la medicina. Se dieron unas reformas a la universidad y a los hospitales para que, digamos que fueran más coherentes con lo que estaba pasando en el resto de Europa. Ya habían pasado 3 siglos y ya la medicina estaba avanzando. Ya había, por ejemplo, un interés por la parte anatómica. Recuerden que hemos hablado en la Historia Universal de la Medicina. Un interés, ya no formación anatómica, disección de cadáver. Los estudiantes de medicina estaban yendo a los hospitales, estaban aprendiendo con los enfermos en los hospitales, estaban haciendo autopsias, correlaciones clínico-patológicas. Entonces y digamos que cada vez había un mayor acercamiento a la ciencia que se estaba desarrollando en esa época. Entonces los Borbones se preocuparon mucho por hacer estas reformas, ¿sí? Es interesante porque eso hizo también que estas reformas ilustradas fueran más fáciles de hacer en regiones donde las universidades no eran tan fuertes. Porque cuando la universidad tiene una tradición fuerte, como lo eran las universidades de México y de Lima, es más difícil hacer cambios cuando hay esa tradición. Y es una enseñanza de la historia que será interesante reflexionarla en nuestro caso ya en el siglo XXI, ¿sí? Mientras universidades débiles, como las que había en la Nueva Granada, era más fácil introducir cambios porque no estaba esa tradición, digamos que plenamente decantada, ¿sí? Entonces fue más fácil hacer esos cambios ilustrados en ese tipo de universidades comparado con esa fuerte tradición escolástica de México y de Lima. Y aquí viene un personaje muy importante en nuestro territorio, José Celestino Mutis. Yo no sé si ustedes lo sabían, pero José Celestino Mutis era médico, ¿sí? Pero era un médico ilustrado de la época, un médico muy culto y que tenía un conocimiento muy amplio, y por eso fue quien lideró la expedición botánica. José Celestino Mutis nació en la ciudad de Cádiz, en España. Se formó como cirujano en la Marina Real, en Cádiz, y se formó como médico en la Universidad de Sevilla. Él llegó como el médico personal del virrey de España, aquí a nuestro territorio de la Nueva Granada. Y desde que llega a nuestro territorio, tiene un interés muy fuerte por poder formar médicos, formar una cátedra de medicina. Entonces, él hizo todo un esfuerzo en toda esa segunda mitad del siglo XVIII para poder fundar la cátedra de medicina, pero hubo mucha oposición. Al virrey no le interesaba, a la iglesia no le interesaba, a él le interesaba mantener el statu quo como estaba, ¿sí? Y ellos eran los que, además la iglesia, los que controlaban todos los colegios y universidades. Finalmente, y miren el año ya, o sea, fueron años y años de Mutis por poder en ese esfuerzo, se reabrió una cátedra de medicina en el Colegio Mayor del Rosario en 1801. Por eso la Universidad del Rosario, digamos que
consideran que son la primera facultad de medicina, pero vemos que eso es discutible porque no hubo continuidad en el tiempo. Y delegaron a Mutis y a Miguel de Isla, que era un clérigo que había sido formado ya por Mutis, como los profesores de esa nueva cátedra de medicina. Entonces digamos que Mutis había logrado tener algo, pero casi que Miguel de Isla fue el único egresado que él pudo tener. Y ya en 1801 este esfuerzo ya se cristalizó como tal. Ese nuevo plan de estudios que se formó en esta cátedra del Rosario era un plan obviamente basado en lo que Mutis aprendió en España. Un plan muy similar de la Universidad de Sevilla y que finalmente se cristalizó en 1805. Realmente, o sea, fue en 1805 cuando ya se dio todo el penso para formar los nuevos médicos. Era un cambio radical en lo que se hacía hasta el momento. Había cursos de anatomía, de cirugía, de clínica con estudio directo en el hospital. Era una cosa muy moderna para el momento en la Nueva Granada, que se apoyaba en las matemáticas, en la física, en la historia natural y la química. Pero es interesante decir que para 1805, ya en Francia, por ejemplo, ya había habido un avance respecto a lo que se hacía en España en el siglo XVIII. Por lo tanto, empezamos una cátedra de medicina que ya estaba trazada para los estándares europeos de ese mismo momento. Se hizo una reforma a los hospitales, eso fue muy complicado porque esa era justamente la lucha de poder, porque implicaba que los órdenes religiosos no tuvieran tanto poder en los hospitales y que hubiera más presencia de médicos en los hospitales y que se enseñara medicina en los hospitales. Entonces, lo que les dije, Muti ya estaba a la par del desarrollo científico y de pensamiento y de medicina del siglo XVIII, pero ya en ese momento Europa estaba avanzando a otras formas. ¿Qué pasó en ese momento? Pues obviamente llegó la independencia. Entonces, en 1805 apenas se inicia la cátedra formalmente en el Rosario. Además, Mutis muere, ¿sí? Mutis muere en ese año. Por lo tanto, eso hizo que la cátedra decayera mucho y prácticamente tampoco se cristalizó finalmente formar médicos por la muerte de Mutis y por la independencia en 1810. Cuando ya logramos la independencia definitiva, recuerden pues que 1810 fue la independencia inicial, ya les he dicho que había muy pocos militares españoles en nuestro territorio, ellos nunca pensaron que nos fuéramos como a rebelar, además eso coincidió, pues recuerden con que España estaba ocupada por los ejércitos napoleónicos, entonces fue fácil hacerlo en ese momento, pero pues fue una cosa más de formalismo, no logramos poner de acuerdo, la patria boba, recuerden, y vino la reconquista española. Y ya hasta que a finales de 1819 tenemos la independencia definitiva de los españoles. Entonces, en ese momento, cuando se funda la República, tenemos todavía una prolongación de cátedras médicas en el Rosario y en San Bartolomé, desde esa independencia hasta 1826. Ya en ese momento Santander estaba en el poder y Santander suprimió el Colegio San Bartolomé, que era dominico, y fundó la Universidad Central. Por primera vez se fundó una universidad laica que dependía del gobierno. En 1826 se fundó una universidad central en Bogotá, una universidad central en Quito y una universidad central en Caracas. Recuerda que en el centro de la Nueva Granada incluía Venezuela y Ecuador. Todavía no se habían independizado de lo que sería Colombia ya posteriormente. Se amplió la biblioteca pública, se hace un esfuerzo ilustrado interesante por parte de Santander, de acuerdo al modelo borbónico y también ya de cómo Napoleón estaba organizando Francia en ese momento. En 1827 se fundaron cátedras de medicina también en Popayán, en Cartagena, en Medellín, en Socorro, San Gil en Santander, en Panamá, que recuerden que Panamá pertenecía a la Nueva Granada todavía, pero cátedras muy, muy regulares y todas eran cátedras de un solo profesor, o sea, un médico era el que formaba todos los estudiantes. Ahora, recuerden que eso era lo que pasaba, por ejemplo, en Grecia antigua, era un médico, pero digamos que ya las universidades europeas no era tan unipersonal, ¿no? Como tal. Hay registros de que en Buga era una ciudad más avanzada que Cali en ese momento, que en Buga hubo formación médica y que se pudo haber graduado al menos un médico. Es interesante que los registros históricos de la época ya nos hablan de denuncias de corrupción de los hospitales coloniales. Es decir, esto es un lastre nuestro histórico, definitivamente. Bueno, en esa república, entonces, ¿cómo era el pensum de medicina? Entonces, en esa universidad central se enseñaba anatomía general y particular, fisiología e higiene, patología general y anatomía patológica, terapéutica y materia médica, clínica médica, cirugía, clínica quirúrgica, farmacia y medicina legal. Entonces vean que ya la cirugía estaba integrada, ¿no? Es interesante mirar eso.
los estudiantes debían manejar muy bien el español, pero también el latín y el griego, y debían tener conceptos en filosofía, en química y en física. Y solo eran válidos los títulos de las universidades centrales. Todas estas universidades que se fundaron realmente no tuvieron un apoyo desde el gobierno central. Todavía no había una orientación anatomoclínica, es decir, se enseñaba anatomía, pero no en el sentido de la autopsia y de correlacionar hallazgos en vida y hallazgos en la autopsia. En este momento es interesante ver que teníamos una universidad en Colombia, en la Nueva Granada, digamos, que había sido la de Mutis, que tenía una formación ilustrada muy fuerte ya, y por lo tanto, cuando se fueron a hacer reformas, ya para ponerlas más al tono de lo que se estaba haciendo en Francia, por ejemplo, que era lo más avanzado del momento, fue más fácil hacerlos en México y en Lima, que tenían una tradición que era escolástica medieval, pero ya en crisis. Entonces era más fácil hacerlo que en nuestras universidades, que Mutis las había reformado digamos que a la luz de lo que pasaba en la segunda mitad del siglo XVIII. En 1842 hubo una reforma, el gobierno ya vemos que decretó que los estudios deberían durar 5 años mínimo, un pensum muy similar, que en el quinto año los estudiantes deberían asistir todos los días al hospital, y en 1845 ya, digamos que todas estas provincias que formaban médicos ya habían perdido, digamos, esa posibilidad de formar médicos y todos hacían la Universidad Central. Les cuento algo aquí anecdótico. En el siglo XIX pues llegaron muchos médicos, algunos médicos extranjeros de Europa, y había algunos médicos colombianos que han sido formados en Europa, obviamente pues pertenecientes a las élites con mucho dinero para poder hacerlo. Y hubo una pelea en los médicos colombianos entre las teorías de Brown y las teorías de Broussard, entre los brownianos y los brausianos. Entonces, las teorías de Brown, en médico inglés, eran las teorías de la sensibilidad y la irritabilidad. Él consideraba que había dos tipos de enfermedades esténicas y enfermedades asténicas. Las enfermedades esténicas eran como de mucho exceso de humores, y entonces se mejoraban con sangrías y con purgas, o sea, sacando. Y las asténicas requerían irritar al organismo, entonces se manejaban con alcohol, con opio, con quinina, con riguardo, con ipecacuana. Y todas las enfermedades se consideran simplemente en esos dos grupos. Entonces, con Broussard, francés, era el fisiologismo. Él consideraba, por acá, él consideraba que la enfermedad, que no eran digamos que entes concretos, ese carácter ontológico, que no eran entes concretos, y él básicamente considera que todas las enfermedades se deben a una sola razón, un solo mecanismo, una teoría única de la enfermedad, que era una irritación gastrointestinal. Y por lo tanto, él considera que todo se tenía que manejar con sangrías, con purgas y con dietas. Pues antes los dos están equivocados, pero los médicos digamos que se pelearon de esas dos posiciones, que ya para el momento en que se peleaban en Colombia, en Europa ya eran teorías totalmente rebatidas, ¿no? Pero pues ahí está nuestro atraso, ese momento, y para que vean un poco lo que se pensaba en ese momento, en esa época. Para 1850 empiezan los gobiernos radicales liberales, ¿sí? Lo que llama la época del radicalismo liberal. Empiezan gobiernos de orientación liberal. En ese momento teníamos pues dos partidos fuertes, el conservador y el liberal. Los conservadores eran muy ligados a la tierra, el poder de la tierra y a lo más tradicional, y los liberales eran más asociados al comercio, a la industria, y se supone que tenían pues unas ideas un poco más de avanzada. Pero era tan de avanzada que consideraban que las universidades eran instituciones medievales, instituciones de la colonia española, y que por lo tanto debían cerrarse. Y que exigir títulos profesionales era una cosa muy elitista, muy clasista, y que por lo tanto declaraban como la libertad de las profesiones. Y eso empezó con el gobierno de Mariano Espina Pérez. Entonces, pues digamos que se cerraron las universidades, pero pues las comunidades religiosas, algunas de ellas pudieron persistir con cierta formación médica, y el Colegio del Rosario, digamos que siguió con una cátedra de medicina. ¿Qué pasó entonces? Pasó que se fue mucho más difícil que la gente estudiara medicina, porque no había cómo formarse en Colombia prácticamente. Entonces solamente los que tenían mucho dinero, ¿qué hicieron? Se fueron a Europa. ¿A dónde? A París, que era la meca de la medicina de la época. En esa primera mitad del siglo XIX, aunque ya digamos que ya el papel de Londres, el papel de Alemania era muy importante, pero pues París era el más famoso. Entonces hubo un grupo interesante, importante de colombianos que se fueron a estudiar medicina a París.
Cuando ellos vuelven con ideas de avanzada, que iban contra lo que se hacía en la época. Y eso pues llevó a que hubiera una digamos, lucha muy fuerte allí entre ese grupo de médicos innovadores jóvenes y un grupo de médicos formados acá bajo esos estándares anteriores y que eran los que tenían el control de la profesión médica. Entonces aquí entramos a ver algunas figuras importantes. Tenemos José Félix Vélez Alves, considerado el médico más importante y más ilustre del siglo XIX. Nació en 1787, estudió literatura en San Bartolomé y se graduó, se doctoró en medicina un poco antes de la independencia, justamente en el Colegio del Rosario. Estuvo como médico de los ejércitos independentistas de Bolívar y después de la independencia regentó la cátedra de medicina en San Bartolomé. Fue director y médico del Hospital San Juan de Dios de 1820 a 1850, que era el hospital más importante de la época, que ya hemos visto que se fundó en el siglo XVIII, y falleció en 1868, por la historia dice que en la pobreza, pero no tenemos esos datos concretos. Empezó a haber interés por publicar y se fundaron revistas médicas. Miren la revista La Lanceta y después la Gaceta Médica Colombiana, que más o menos fueron creadas sobre todo por médicos que habían sido formados en París, más o menos para mediados del siglo XIX, 1850 aproximadamente. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, esto que está en la biblioteca del Banco de la República. Aquí tenemos los suscriptores de la época. Aquí podemos ver, por ejemplo, los suscriptores de Cali, de Buga, de Tuluá, de Cartago, etc. Entonces aquí tenemos a Juan Francisco Córdoba, al doctor Primitivo Sinisterra, Manuel Antonio Delgado, Urban Brilla, Manuel María Buenaventura. En parte porque eran muy pocos los médicos que había en esa época, pero podían ser todos los médicos de la ciudad prácticamente. Y entonces aquí hablaremos de dos figuras muy importantes, los doctores Antonio Vargas Reyes, Antonio Vargas Vega. Estos dos fueron figuras muy importantes. El doctor Antonio Vargas Reyes y Antonio Vargas Vega fueron formados en estas cátedras, inicialmente en los colegios de San Bartolomé. El doctor Vargas Reyes migró a París, estudió en París y regresó a Colombia. Y el doctor Vargas Reyes fue justamente uno de los que lideró la publicación de la Lanceta. Y en 1865, aquí lo mostrábamos, en 1865, él lidera la creación de lo que se llamó la Escuela de Medicina, una escuela de medicina privada, dado que el gobierno nacional había cerrado las universidades, fonda esta universidad privada, esa escuela de medicina privada. Pero en 1877 pasa algo muy importante en la historia de la medicina en Colombia, y es el nacimiento de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Estos gobiernos radicales liberales se dan cuenta que no fue la mejor decisión y consideran que es importante reiniciar las universidades, pero una universidad laica primero que todo, una universidad de carácter estatal y que tenga unos parámetros de pensamiento liberal. Entonces se funda y lo que hacen es que llaman al doctor Vargas Reyes, el doctor Vargas Reyes que venía de Francia, digamos que muy fácilmente acepta esta idea y es nombrado el primer decano de la Universidad Nacional, de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Aquí inclusive pues la historia cuenta que hubo alguna disputa entre ellos dos, porque eran figuras muy importantes sobre quién iba a ser el primer decano, pero finalmente fue el doctor Vargas Reyes. Entonces Antonio Vargas Reyes es el primer decano de Medicina de la Universidad Nacional, 1867. ¿Cómo era el pensum de ese momento? Era un pensum que tenía la visión anatomoclínica francesa, que fue en la que él se formó en París. Entonces era muy de avanzada para 1820, 1830. Pero en ese momento, en 1867, ya Europa había migrado, inclusive la Universidad de París, a un mayor fortalecimiento de las ciencias funcionales, de la visión fisiopatológica, e incluso ya empezaba a haber elementos de las teorías microbianas y otro tipo de elementos. Entonces ya se funda un pensum que ya está trazado para los estándares más avanzados de Europa de ese momento. ¿Qué se veía? Un primer año de anatomía general e histología, ya empieza a haber una introducción de microscopio allí, los tejidos.
clase primera de anatomía especial y fisiología. Segundo año, clase segunda de anatomía especial, patología general y pequeña cirugía, patología interna y anatomía patológica. En tercer año, farmacia, materia médica y terapéutica, patología externa, anatomía topográfica y medicina operatoria. En cuarto año, obstetricia y patología especial de las mujeres y los niños. Allá ya la medicina había abordado la parte obstétrica y pediátrica, higiene pública general y especial del país e higiene privada. Y una clínica externa, otra externa y otra obstetricia como clínicas en el Hospital San Juan de Dios para la formación, ya clínica de los estudiantes. Entonces, como les dije, ya en Francia ya se está introduciendo la mentalidad fisiopatológica y microbiana y otra vez estamos atrasados. En 1857 el Colegio de Antioquia empieza a tener intentos para formar cátedras de medicina, pero realmente fue sistemática a partir de 1872. O sea, fue después de la Nacional y ahí digamos que ese es el inicio de la Universidad de Antioquia. Para 1881 se hace una reforma donde se fortalece el carácter anatomoclínico del pensum. Semiología empieza como una materia independiente de patología y de clínicas. Se da un curso de anatomía patológica especial, un curso de toxicología, que ya tiene algunos elementos de laboratorio, un curso de sifilografía, la sífilis era muy importante, enfermedades de los ojos, y a finales del siglo XIX se introduce la enseñanza de la bacteriología. Pero hablemos de la época, porque tenemos que ligar esto en la época que se estaba viviendo en el país. Veníamos entonces de unos gobiernos liberales, no muy estables. El siglo XIX es un siglo de muchas guerras civiles, donde nos fuimos del centralismo al federalismo, había intereses en cada uno de los estados, que se llamaban estados en ese momento. Entonces era una época muy, muy inestable por todas esas guerras civiles. En más o menos la década de 1870-1880, vino una figura muy importante que fue la figura de Rafael Núñez. Rafael Núñez era un político liberal que llega al poder y estando en el poder se declara conservador. O sea que estas volteadas políticas no son tradicionales en nuestro país. Rafael Núñez fue una figura muy importante, tuvo una gran influencia y es quien lidera la Constitución de 1886, una constitución que estuvo vigente hasta 1991. En esa constitución es una concepción centralista del país, se acaba el federalismo, centralista del país, una concepción además religiosa del país, donde el país se le entrega, digamos, a la Virgen de Chiquinquirá y al Sagrado Corazón de Jesús. Es una visión de una relación entre Estado e Iglesia totalmente fusionada, y donde entonces la salud no es vista como un derecho de las personas, sino como un acto de responsabilidad individual, y donde la atención es un acto de caridad cristiana simplemente. O sea, cada individuo debe buscar su atención médica y será responsable de mirar cómo. Y hay una caridad cristiana, digamos, la iglesia es como la encargada de poder como mirar qué se hace con la gente pobre que no puede pagar su atención médica. Gabriel García Márquez, nuestro Nobel de Literatura, en su libro 100 años de soledad, refleja muy bien esta transición de esa época. Entonces se funda una hegemonía conservadora, hay una lucha contra los liberales, tanto que hay unas guerras civiles, la famosísima guerra de los 1000 días, es marcada aquí. Macondo es un reflejo de Colombia. Cuando uno dice que se siente orgulloso de que Colombia es Macondo, tiene que tener en cuenta que Macondo es una crítica de Gabriel García Márquez brutal hacia la sociedad colombiana, a la realidad de nuestro país. Y en este libro se marca muy bien toda esta época de la guerra de los 1000 días y hechos posteriores. Entonces veníamos de esta hegemonía conservadora, o sea, solamente los conservadores eran los que dominaban el poder. O sea, había realmente un remedio de democracia en ese momento. Pero empezamos a ver unos cambios. Una economía centrada en lo agrícola, una economía centrada en la tierra, en la producción de materias primas, extracción de materiales, empieza a dar un ascenso burgués. Recuerde que los burgueses eran los capitalistas desde la Edad Media, o sea, las personas que comerciaban, etc. Entonces, ese ascenso burgués implicaba un ascenso del comercio y la industria. Empezaron a haber personas con un poder económico y esas personas generalmente pertenecían al Partido Liberal. El Partido Liberal era el partido como de los comerciantes, de los artesanos, de los industriales del momento, y con un pensamiento liberal, se supone. Los conservadores eran los ligados a la tierra, a las familias tradicionales,
a ese tipo de, digamos, de poder. Y eso empezó a derivar en una serie de conflictos sociales, ¿sí? Incluso empiezan a haber, pues llegan las teorías comunistas y empieza a haber una serie de revoluciones socialistas comunistas, no revoluciones en el sentido de la palabra, pues en el sentido total de la palabra, sino que empiezan a haber movimientos sociales más bien. Tenemos la creación de los sindicatos como un reflejo de esto, y tenemos la famosa episodio de la masacre de las bananeras, episodios históricos que, pues, ustedes saben que la historia la cuenta los vencedores, entonces que ahora quieren como reescribir la historia y negar que eso pasó, ¿sí? Pero tenemos la famosa masacre de las bananeras, que fue uno de los hechos determinantes en que la hegemonía conservadora cayera. Ojo, porque a veces las cosas se miran muy románticamente. El hecho de que la hegemonía conservadora cayera y vinieran gobiernos liberales posteriormente, estamos hablando de 1928, en esa transición posteriormente, que es cuando sucede la masacre de las bananeras, no es tanto porque haya habido un cambio de mentalidad, etcétera, sino porque los conservadores se dieron cuenta que si no permitían un cambio, el país les iba a estallar en las manos. Entonces, el hecho de que hubiera un gobierno, que permitieran que hubiera un gobierno liberal, era una cosa que iba a apaciguar toda esta revolución que se estaba gestando allí. Entonces vienen gobiernos liberales y, muy importante allí, el gobierno de Alfonso López Pumarejo. Algo que también que es importante mirar es que desde principios del siglo XX empieza a haber una influencia creciente de los Estados Unidos en Colombia, y eso tiene una influencia muy importante en lo que sería la medicina. Entonces los Estados Unidos empiezan a tener una presencia mayor en nuestro país, con diferentes industrias. Por ejemplo, pues ellos eran justamente los dueños de estas bananeras donde sucedió la masacre de las bananeras. Entonces cada vez había más presencia y más influencia de los Estados Unidos en nuestro país. El gobierno de Pumarejo, de Alfonso López Pumarejo, el primer gobierno de él, fue llamado la Revolución en Marcha, ¿sí? Pumarejo fue un personaje muy interesante, planteó unas reformas interesantes para el país, planteó una reforma agrícola fuerte, planteó pues una serie de revoluciones, y en ese sentido empezó también a esas reformas liberales a ver la salud como una responsabilidad del Estado, donde el Estado debía empezar a garantizar la salud de la población. Pero esas reformas pues parece que eran demasiado radicales para la época, ¿sí? Uno se preguntaría qué hubiera pasado en Colombia si hubieran dejado que Pumarejo hubiera hecho estas reformas. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera hecho una reforma agrícola integral, donde se hubiera democratizado más el acceso a la tierra y donde se hubiera dado más acceso a la tierra a muchos campesinos? Probablemente la historia de Colombia hubiera sido diferente. Si usted mira la historia de Estados Unidos, se da cuenta que Estados Unidos es un país donde desde un principio se piensa en fortalecer una clase media importante. Eso no quiere decir que no hubieran unas élites de poder, pero se le da mayor importancia a fortalecer clase media. Se reparte tierra. Una de las cosas que hizo Estados Unidos, claro, obviamente pues esto fue quitándole tierra a los indígenas, indudablemente, pero también expandiendo la frontera y conquistando territorios que eran inhóspitos, y repartiendo esa tierra, no dejándose en las manos de unos pocos, sino repartiendo la tierra. Y eso creó una clase media fuerte y un país diferente, definitivamente. En cambio aquí, para darles un ejemplo concreto, una sola familia, una sola persona era la dueña de todo lo que actualmente es Caldas, Risaralda y Quindío. Una sola persona, después de la independencia. Entonces ustedes pueden ver ahí cómo eran las cosas en nuestro territorio, ¿sí? Entonces no dejaron que se hicieran estas reformas, y vino un gobierno liberal, que era el gobierno de Eduardo Santos, ancestro de un reciente presidente de nuestro país, que se llamó, imagínense esto, la Gran Pausa, ¿sí? La Gran Pausa era como que, paremos, no vamos tan rápido, estas reformas son demasiado radicales, el país no está preparado para ello, vamos con calma. Y eso fue lo que pasó, ¿sí? Entonces, hablando ya un poco más de la salud, entonces, en 1946 se crea el Ministerio de Salud, digamos ya como un ministerio independiente. Eso es importante, digamos que es una concepción de que la salud es un tema importante, y se crea
el Instituto Colombiano de Seguros Sociales y el Sistema Nacional de Salud. Muy importante porque eso ya trae toda la parte de seguridad social desde las reformas bismarckianas en Alemania, donde el Estado asume una corresponsabilidad con los empleadores sobre la salud y sobre la pensión de los trabajadores. Solamente era para los trabajadores de un sistema nacional de salud que se supone que respondía por el resto de la población con los hospitales públicos. En ese momento, ¿qué pasaba con la educación médica? Tenemos 3 facultades, solamente 3 facultades en todo el país: la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia y la Universidad de Cartagena, que tenían un pensum de mentalidad anatómico-clínico francesa todavía, o sea, de principios del siglo XIX. El gobierno contrató en 1931 una misión francesa que vino a analizar la educación médica en Colombia, vino esencialmente a la Universidad Nacional y digamos que pues eso marcaba que todavía nuestra medicina era muy de orientación francesa. Ellos analizaron, propusieron unos cambios, pero digamos que los cambios fueron muy tímidos. Se le dio más fortaleza a la fisiología, a la microbiología, al laboratorio, pero todavía la orientación era muy anatomoclínica. Y en ese momento en el mundo pasó algo importante. Todavía Francia era el referente para la medicina. Pero ¿qué pasó? Hubo una Primera Guerra Mundial, donde Francia fue devastada en buena medida, y hubo a los años pues una Segunda Guerra Mundial, donde Francia fue ocupada. Entonces, los médicos colombianos y las élites colombianas no podían ya irse a formar o a perfeccionar sus estudios médicos en Francia. Y en general en Europa. ¿Sí? Toda Europa pues estaba comprometida en estas guerras. Entonces, el viraje se dio hacia el norte nuestro, hacia Estados Unidos. Un país que venía en crecimiento, un país que empezó a tener pues digamos que un realce a nivel mundial. Y entonces nos orientamos para allá. Y un país que, a pesar de haber participado en las guerras mundiales, su territorio nunca fue comprometido. En 1942 se abre una 4ª facultad de medicina, la primera privada, digamos, ya en esta etapa moderna, que es la Universidad Javeriana. Y para 1947 y 1952, el gobierno contrata 2 misiones norteamericanas para analizar la educación médica en Colombia y la práctica de la medicina. Esto denota que ya el referente no estaba en Europa, el referente ya estaba en Estados Unidos. La misión Humphreys y la misión LAPAM. Estas misiones son muy importantes en una transformación de la educación médica en Colombia. Ellos hacen una gran crítica a la educación médica en Colombia. Para ese momento hay que reconocer que ya había una serie de fundaciones filantrópicas, entre comillas, norteamericanas, como la Rockefeller, como la Kellogg, que estaban haciendo presencia en Colombia y que estaban en la Universidad Nacional y que venían tratando de promover un cambio en la educación médica hacia el modelo norteamericano, que ya era un modelo flexneriano de educación médica. Entonces, para ese momento, que fue el modelo que ya se impuso en el resto del mundo, era un modelo flexneriano, que era un modelo donde las universidades se organizaban de acuerdo al modelo alemán de universidad, una universidad de investigación, con facultades, con profesores de tiempo completo, etc. Y con un modelo de organización flexneriano. Abraham Flexner fue el que lo propuso, donde es el famoso ciclo de ciencias básicas, el famoso ciclo de clínicas, donde toda la medicina siempre tiene que enseñar en una universidad, pero con un hospital universitario ligado. ¿Sí? Entonces, digamos que esa estructura, que es un poco la que conocemos, se da en ese momento y ellos que promulgan por eso. Pero encuentran una gigante resistencia a hacer esos cambios. Una de las cosas que dijo la misión Humphreys y posteriormente la misión LAPAM es que se necesitaban más facultades de medicina. Que si se quería tener una medicina moderna, una atención médica moderna, se requerían mucho más médicos. Máxime cuando ya había un Instituto de Seguros Sociales que pues, estaba tratando de brindar mayor atención médica a la población general. Entonces, eso pues digamos que crea un ambiente para que nacieran nuevas universidades. Miren el pensum de la Nacional del 53, que no es muy diferente a lo que se dio durante la primera mitad del siglo XX. Un primer año, o sea, miren que son 6 años. Un primer año donde se ve anatomía, histología, embriología, química biológica, física médica, dibujo médico. Un segundo año donde se ve anatomía, se ve fisiología, bacteriología, parasitología, patología general. Un tercer año donde se ve anatomía patológica, clínica semiológica, patología tropical y patología médica. Un cuarto año donde ya se ve clínica médica, clínica tropical, clínica dermatológica sifilítica, patología quirúrgica, técnica quirúrgica, cirugía experimental y terapéutica y farmacología.
Un quinto año donde se da obstetricia, clínica quirúrgica, clínica de órganos de los sentidos, clínica urológica, medicina legal, deontología médica, que es la ética de la práctica médica, radiodiagnóstico, mire que ya empieza esto, y clínica terapéutica. Y un sexto año con clínica obstétrica, ginecológica, pediátrica, ortopédica, neurológica, psiquiátrica y psicosomática, higiene y salud pública y fisiología, como un electivo. Entonces, ese era el pensum de los médicos de la época en estas universidades. Viniendo a Cali, el hospital más antiguo de Cali es el Hospital San Juan de Dios, vigente todavía, existente todavía. El Hospital San Juan de Dios se funda en 1753 cuando se adquiere una casa que quedaba en la carrera cuarta entre calle 9 y 10, el centro de Cali, muy cerca de la plaza de Caicedo. Ya no existe allí. De hecho, veremos que ahí fue donde empezó a funcionar la Universidad del Valle posteriormente. La Real Corte Española, a solicitud de este doctor que estaba aquí en Cali, el doctor Sudrot, que venía de allá, de Europa, envió a la comunidad de los hermanos de San Juan de Dios para que se hiciera cargo del hospital, y por eso el hospital se llama San Juan de Dios. El 5 de agosto de 1825, el hospital se trasladó de ese sitio en el centro de Cali al sitio que hoy ocupa, que es en la carrera cuarta entre calles 17 y 18, en lo que era un convento de la época. Aquí ya hay una imagen de 1885, o sea, ya de donde queda en este momento. Aquí están imágenes más actuales. El doctor Miguel de Isla, el que fundó después con Mutis, había sido médico, director del hospital. En 1882, las Hermanas de la Caridad impulsaron el desarrollo del hospital y trabajaron en un segundo piso. Y ya el hospital, digamos que ya se hizo imagen de semejanza. Ustedes ven que ya está la foto del hospital con 2 pisos. El 7 de agosto sucedió la famosa explosión de unos camiones de dinamita del ejército accidentalmente en la calle 25 con carrera quinta. Entonces pasan por ahí, ven que hay una cruz gigante allí. Y eso afectó mucho el hospital. O sea, lo semidestruyó y obligó a que se reconstruyera totalmente. O sea, que ese hospital ya actual es un hospital reconstruido. Entonces, en ese momento vamos ya a hablar de lo que es el origen de nuestra universidad. Bueno, entonces entramos de lleno a hablar de lo que ha sido el nacimiento de nuestra universidad, de nuestra facultad, de nuestra escuela. Entonces, hemos estado ubicados en esta década de los 40, inicio de los 50, donde teníamos unas muy pocas facultades de medicina, con un pensum muy todavía enfocado en lo anatomoclínico, con una gran tradición, también lo que lo hacía más resistentes al cambio, con la presencia, digamos que un viraje en el país de Europa hacia los Estados Unidos, y también con una mayor presencia e injerencia de los Estados Unidos en el país, en todos los ámbitos de la vida nacional. Y particularmente aquí en el Valle del Cauca se nos describe que existían unos 2 grupos importantes, y se agrega un tercer grupo de médicos, por así decirlo. Un primero que se denomina la parte gremial, que está gremiado alrededor del Colegio Médico del Valle, presidido por el doctor Guillermo Orozco. Son médicos formados esencialmente en la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional. Muchos de ellos no eran originarios del Valle, pero ya vivían aquí y se habían consolidado aquí en el Valle y en Cali. Un grupo llamado el Grupo Público Político Social eran médicos originarios de las familias caleñas, las familias de la élite caleña tradicionales de la ciudad, muchos de ellos ocupando cargos públicos. De hecho, el gobernador del Valle era médico, el doctor Antonio Lizarazo, y trabajaban en el Hospital San Juan de Dios, mucho de esa concepción del hospital de caridad, y en las clínicas privadas y sus consultorios privados y demás. Principalmente lo que es la clínica Occidente y clínica de los Remedios, que eran las clínicas privadas de esa época aquí en la ciudad. A eso se le agrega un tercer grupo que realmente está allí alrededor del nacimiento de la Facultad de Medicina. Grupo liderado por el doctor Gabriel Velázquez Palau y otras figuras de médicos que venían siendo entrenados desde los Estados Unidos. Entonces, aquí digamos que el nacimiento tiene mucho que ver con este papel del doctor Guillermo Orozco, y posteriormente con el liderazgo del doctor Gabriel Velázquez Palau. La Universidad del Valle ya había nacido en el año 45. Como vemos aquí por esta ordenanza, nació como la Universidad Industrial del Valle y estaba
muy digamos, pensada en contribuir a toda esta cantidad de empresas e industrias, muchas de ellas norteamericanas, que se habían asentado en esta región, porque nosotros éramos un puente para llegar a Buenaventura, al puerto del Pacífico. El tren llegaba aquí, de aquí salía para Buenaventura. Entonces éramos una ciudad que empezó un crecimiento vertiginoso muy importante en ese momento con esta actividad industrial. Entonces la universidad nació sobre todo para eso. Pero la creación de la Facultad de Medicina, entonces hay varias, digamos, historias alrededor de esta creación. Ya, como les dije, las misiones norteamericanas, la primera misión, la Humphreys, ya había planteado la necesidad de formar más facultades de medicina. Entonces ya había con un cierto ambiente y se empieza a gestar por un cierto grupo de médicos, sobre todo con el doctor Guillermo Orozco, que nazca una facultad de medicina que debe estar adscrita pues a esta naciente Universidad del Valle. No fue fácil el proceso, hay que decirlo, no fue fácil. Se contó afortunadamente un poco con el apoyo de ese sector político, médico de la ciudad, pero hubo mucho proceso de resistencia, sobre todo a nivel nacional. Incluso nuestros profesores más antiguos y egresados de las primeras promociones cuentan esa historia que cuando en Bogotá fueron a pedir autorización, básicamente lo que les dijeron es que cómo se les ocurrió que en Cali, en eje trópico, en eje Caribe, iba a haber una universidad, iba a haber una facultad de medicina, que aquí solamente era un clima para bailar y nada más. Entonces, bueno, había toda una historia de resistencia y centralismo, ¿no?, alrededor de Bogotá en toda esa situación. Bueno, finalmente se da la aprobación de la Facultad de Medicina. Hay un decreto de la Asamblea Departamental de mayo de 1950, cuando se crea la facultad, y posteriormente el 19 de julio del 50 por parte del Gobierno Nacional. Por eso nosotros fijamos nuestra fecha, digamos, de inicio en ese momento, por lo cual estamos cumpliendo los 70 años, que los podemos celebrar de aquí a julio del próximo año. Y lo que es ya la entrada, digamos, en funciones, se da con el nombramiento del primer decano, el doctor Gabriel Velázquez Palau. El doctor Velázquez Palau era egresado de la Nacional y estaba en Estados Unidos gracias a becas de la Fundación Rockefeller, haciendo estudios pues, de posgrado allá. Allá es que le ofrece la Rockefeller, que tenía mucho interés en el nacimiento de esta facultad, el venir para acá, y alrededor de él pues empieza a gestar una cantidad de médicos innovadores en esta nueva facultad. La primera clase se hace el 12 de octubre de 1951. Se hace en lo que era el antiguo claustro de Santa Librada, que era el antiguo Hospital San Juan de Dios, justamente. Ahí se empezaron las clases. Todavía no existía esta sede de San Fernando. En el discurso inaugural, quiero recalcar este extracto de este discurso inaugural del doctor Mario Carvajal, ex rector de la Universidad del Valle. En honor a él tenemos el nombre de nuestra biblioteca en la sede de Meléndez, que dice: para formar profesionales basta una escuela profesional. Para formar un hombre íntegro, que no lo será sino en cuanto se sienta y actúe como varón de servicio, bueno, ahí perdonarán ese enfoque todavía machista, se precisa una universidad verdadera. De ahí que ésta tenga que ser, como decíamos antes, órgano vital en el compuesto social de su medio y como tal, núcleo irradiante en dirección a todos los horizontes de su contorno. La Universidad del Valle ha predicado sin pausa y con ardentía que la misión de las instituciones de su clase no es de la simple producción de profesionales, más todavía que la sola producción de profesionales las aminora y las convierte en talleres de instrucción en ministerios artísticos y científicos, más o menos bien ofrecidas a sus discípulos, pero no en creadoras de universitarios genuinos, vale decir, de hombres dotados de un principio de cultura general, de la profesión, de que la profesión es solo parte y portadores con esa profesión y por encima de ella, de ardiente espíritu de servicio social, alimentado por un profundo sentido doctrinariamente indeleble de solidaridad humana. Bellas palabras que quise traer en ese momento. El hospital departamental ya había sido creado por resolución de la Asamblea en el año de 1935, pero no se había empezado. La primera piedra se puso en el 40, pero para este momento del 51 aún realmente la construcción no avanzaba. Como ven, siempre la agilidad que tenemos en las obras públicas de nuestro país viene desde mucho tiempo atrás. Pero con la creación de nuestra Facultad de Medicina se potenció la construcción del hospital y se determinó desde ese momento que ese hospital iba a ser el hospital de práctica
de nuestra Facultad de Medicina de la Universidad del Valle. Con la explosión que ya mencionamos del 7 de agosto del 56, se aceleró la inauguración del hospital, que se inauguró ese mismo año, para poder atender toda esta cantidad de afectación que había. El hospital se llama Evaristo García, es Hospital Universitario del Valle Evaristo García, en honor al doctor Evaristo García Piedrahita, un gran médico vallecaucano de 1845 a 1921. Él ya había muerto, siempre fue un título honorífico que se le dio. Él publicó y hizo un gran trabajo aquí en la región, fundó la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales del Cauca en el 87, también tuvo su papel político y fue una figura pues, muy importante. Las primeras prácticas de los estudiantes de medicina se realizaron en el Hospital San Juan de Dios hasta que la facultad se fue trasladando acá. Se empezó a construir la sede de San Fernando, la Universidad del Valle se trasladó a esta sede, la primera sede ya oficial de la universidad como tal, y en el 56 se inauguró el Hospital Universitario del Valle. Aquí tenemos la construcción de la sede de San Fernando, aquí tenemos el hospital, miren cómo el hospital ya se había terminado de construir y aquí estaban construyéndose edificios, ¿no? Este es el edificio actual, el Luis María Borrero, el 116. Aquí tenemos lo que se conocía en ese momento, pero actualmente la Escuela de Rehabilitación Humana, el edificio Perlaza. Aquí sería el edificio de administración del decanato. Por acá estaría la biblioteca. Los edificios apenas estaban empezando a construir y como ven, pues la montaña estaba limpia. Aquí no había todavía ningún tipo de construcción como la tenemos en este momento. Aquí tenemos imágenes de profesores, aquí tenemos imágenes de estudiantes de la época. Este es el doctor Luis María Borrero, insigne profesor, a quien está dedicado el edificio 116. Y este es nuestro primer pensum, julio 6 del 51. No era muy diferente de lo que estaba en la Nacional en ese momento, en ese primer pensum que se reformó muy rápidamente. Anatomía 1, histología, embriología, biología, química para médicos, física para médicos, dibujo anatómico, inglés. La presencia de inglés en este caso es importante porque ya marca una facultad naciente orientada ya hacia este modelo norteamericano. Anatomía 2, fisiología, bacteriología, parasitología, inglés, anatomía patológica, semiología, bases farmacológicas de la terapéutica, patología médica, patología tropical, nutrición, dietología, técnicas de laboratorio, clínica interna médica, clínica tropical, clínica dermatológica, patología quirúrgica, técnica quirúrgica, terapéutica y aquella obstetricia, clínica quirúrgica, oftalmología, otorrinolaringología, medicina legal, deontología, radiodiagnóstico, clínica urológica y en el sexto año, clínica ginecológica, pediátrica, ortopédica, urgencia, obstétrica, neurológica, psiquiátrica, psicosomática, higiene y salud pública. Entonces, el pensum, miren que no difiere mucho si ustedes lo comparan con el que les mostré hace un rato. Se establecieron unos criterios requisitos de admisión, derechos económicos, etc. Y quiero destacar esto interesante para mirar pues, el contexto de la época, que para la admisión se necesitaba parte de autismo y un certificado médico que el aspirante es un individuo normal. Lo más importante destacar es que esta nueva facultad y la universidad se organizó alrededor de una división académico-administrativa, como plantea el modelo norteamericano flexionero y las universidades de avanzada de ese momento, tanto en Europa como en Norteamérica. Un sistema de básicas, un sistema de clínicas, departamentos y secciones. Y, es decir, el nacimiento de la Facultad de Medicina transformó la Universidad del Valle y eso transformó las universidades del país, porque no era la usanza de la época. O sea que ese nacimiento modernizó todo el sistema de educación superior en Colombia. Miren el pensum que ya se estableció después. Entonces, el punto es, ya aquí no lo tengo, pero ya para el 53 se hace una reforma que cambia radicalmente el currículum, que es muy diferente a los currículums de medicina de las otras universidades del momento y que fue el ejemplo para que las otras también se actualizaran. Por aquí teníamos matemáticas, química, laboratorio de química, física general, ciencias sociales, inglés, educación física, química 2, física, biología, inglés, química orgánica, genética y evolución, inglés 3, educación física, humanidades 1, electiva, introducción al cálculo, estructura y función animal, métodos cuantitativos de ciencias del comportamiento, inglés 4, educación física 4, humanidades 2, electiva, morfología humana,
fisiología general y de sistemas, bioquímica general, psicobiología, medicina social. En cuarto año, farmacología, patología, semiología, psicopatología, microbiología, parasitología, medicina social 2. En quinto año, anatomía clínica, obstetricia, gineco, medicina interna, cirugía, pediatría, psiquiatría, epidemiología clínica. En sexto año, administración en salud, medicina interna 2, cirugía 2, obstetricia, ginecología, clínica psiquiátrica, pediatría 2 y miren que hay un séptimo año. Medicina comunal, medicina interna 3, pediatría 3. Obstetricia, clínica psiquiátrica y medicina ambulatoria. 7 años de formación. Entonces este nacimiento de la universidad planteó un nuevo modelo médico para Colombia, el modelo flexneriano. Hizo una transición de un modelo anatomoclínico francés a un modelo biomédico y de laboratorio norteamericano. Se hizo una modernización en ese sentido, pero también se perdieron elementos interesantes que tenía el modelo anatomoclínico francés, sobre todo en el lujo de detalle en el contacto con el paciente y en la semiología. Un papel muy importante de las fundaciones norteamericanas, sobre todo la Kellogg y la Rockefeller, es indudable el papel que tuvieron en el nacimiento de nuestra facultad. Y vuelvo a resaltar esto de la tradición versus la innovación. La Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia era una universidad de tradición. Era muy difícil hacer cambios, había mucha resistencia del profesorado. Era más fácil coger una universidad nueva, y eso fue lo que pasó con la Universidad del Valle. Era una universidad nueva y por eso por aquí se metieron y pudieron hacer todas las transformaciones, y fue esto lo que impulsó la modificación. Si tú analizas lo que pasó con el pensum de la Nacional, por ejemplo, en el 55 se organizó un seminario de educación médica, primer seminario de educación médica en el país, en el año 55. Y es increíble que se haya hecho en la Universidad del Valle, una universidad que apenas llevaba 4 años, ya había empezado clases en la Facultad de Medicina, no tenía la primera promoción, versus las otras se hizo aquí. Ya estaba la Universidad del Cauca, estaba la Universidad de Caldas también, en el 56 uno va y mira la Universidad Nacional y el pensum ya era mucho más similar al que tenía la Universidad del Valle. Entonces la Universidad del Valle y el Hospital Universitario del Valle crearon un liderazgo muy importante en toda Latinoamérica, que venía gente de toda Sudamérica, sobre todo, a formarse acá. Se hicieron los primeros residencias formales como tal, y se creó un modelo docente asistencial en el hospital. Entonces el hospital y la universidad se convirtieron en un modelo docente asistencial, un modelo hospital universitario que ha persistido en el tiempo y que ha perdurado como uno de los modelos que tenemos en el país. En este modelo se creó un sistema que permitió tener una gran cantidad de profesores de tiempo completo dedicados al hospital. Un modelo en el cual en la mañana los profesores brindaban toda su parte académica, pasaban las revistas, etc. Y en la tarde tenían su consulta particular en los mismos consultorios del hospital. Y eso permitía que el docente estuviera todo el tiempo allí, estuviera dedicado a la universidad, estuviera disponible para los estudiantes, residentes, etc. durante todo el día. Todo este modelo empezó a entrar en crisis, primero porque a finales de los años 60 empezó a haber pues una gran agitación política en toda Latinoamérica, una serie de movimientos sociales, políticos, en los cuales obviamente la universidad fue muy líder, movimientos estudiantiles muy importantes, por ejemplo los derivados de mayo del 68, que sobre todo aquí tuvieron su culmen en el año 71, donde hubo una gran movilización estudiantil de protesta, y eso finalmente fue debilitando toda la ayuda, digamos, de estas fundaciones norteamericanas y ese flujo de recursos y de asesoría y demás que permitió posicionar mucho la facultad y posicionar el hospital, pues empezó a debilitarse. Entonces ese modelo entró en crisis con todo digamos, de finalización del apoyo de las fundaciones, pero también porque ese modelo que les acabo de contar empezó a ser criticado por el mismo profesorado de la Universidad del Valle y de las otras facultades que no veían con buenos ojos la forma como funcionaba, que los profesores médicos utilizaran, por ejemplo, los consultorios del hospital para su consulta particular, y todo eso empezó a entrar en crisis, empezó a haber un atraso tecnológico en el hospital, que ya dependía solamente de los recursos del gobierno nacional, y además empezaron a dar una serie de cambios normativos, ¿no? Desde la ley 10 del 90, la ley 100 del 93, etc. Y sobre todo el hecho de que las entidades fueran totalmente autónomas,
porque hasta ese momento la universidad y el hospital estaban en una gran unión y prácticamente el hospital era manejado por la universidad. Eso hizo que algunos profesores, digamos que salieran de la universidad para pensar en expandir y tener centros médicos de punta, de mayor tecnología. Entonces, de este grupo profesoral es que nace el Centro Médico Imbanaco, liderado por el doctor Armando González Materón, y nace el grupo de la Fundación Valle de Lili, liderado por el doctor Martín Wattenberg y el doctor Jorge Araujo Grau. Y a partir de ese momento ya la universidad y el hospital son entes totalmente autónomos en una relación simbiótica, pero con una gran autonomía, donde ha habido pues una gran cantidad de altibajos. Entonces es interesante que ustedes sepan que estos grupos médicos de la ciudad pues nacieron de toda esa historia. Esos son los decanos que hemos tenido en la facultad. Entonces nosotros arrancamos como facultad de medicina, ya existía el programa de enfermería desde el año 45 y fueron naciendo progresivamente los otros programas, odontología, programas de rehabilitación, bacteriología, fueron naciendo progresivamente. El doctor Gabriel Velázquez Palau fue nuestro primer decano, la plazoleta pues se llama en honor a él, del 50 al 70, fue un decano durante 20 años. El doctor Alex Cobo, en honor a él se nombra el edificio donde está el laboratorio de habilidades, 70-71, el doctor Emilio Aljure, del 71 al 72. El doctor Emilio Aljure también fue rector de la universidad. El doctor Emilio Aljure desafortunadamente falleció hace muy poco, recientemente. Un gran personaje también en la historia de la medicina nuestra. El doctor Rodrigo Guerrero Velasco, del 72 al 76, muy conocido, también pues, ha sido alcalde de Cali en 2 oportunidades. Fue también rector de la universidad, director del hospital. El doctor Ernesto Zambrano Campo, del 76 al 79. Posteriormente el doctor Óscar Bolaños Manrique, del 79 al 92, fue decano 13 años. Ya en ese momento ya no somos facultad de medicina. A partir del 79 se forma la división de salud que integra los programas de salud existentes en la época. Y en el año 92 asume el doctor Héctor Raúl Echavarría, cirujano, quien ya asume como facultad de salud. O sea, esa división de salud se pasa a llamar facultad de salud en el año 92. Ya en ese momento digamos que las decanaturas, los periodos eran máximo de 3 años por 2 periodos, a máximo 6 años. Entonces el doctor Echavarría, después sigue el doctor Carlos Hugo Moreno, del 98 al 2004, médico internista, al igual que también el doctor Óscar Bolaños. Posteriormente asume la primera mujer decana, la doctora Liliana Ares Castillo, del 2004 al 2010, médica familiar. Después asume el doctor Héctor Fabio Montes, solamente durante el 2010, pediatra neonatólogo. Desafortunadamente el doctor Montes fallece mientras estuvo en la decanatura. Asume el doctor Julián Herrera Murgueitio, médico familiar, del 2011 al 2013. El doctor Gerardo Campo Cabal, del 2014 al 2017. Y en el 2018, hasta la fecha, ya en su segundo periodo, está el doctor Jesús Alberto Hernández, el primer no médico que asume la decanatura odontólogo de profesión. Entonces, este es el listado de los decanos que hemos tenido, primero en la Facultad de Medicina, posteriormente en la División Salud, actualmente en la Facultad de Salud, cuando ya Medicina pasa a ser la Escuela de Medicina. Ya posteriormente a toda esta historia, pues ya en los años 90 hasta la fecha, hemos venido pues en unos altibajos con una crisis de lo público, donde obviamente las leyes de educación, las leyes de salud y otra serie de situaciones del contexto pues han llevado a que haya unas crisis importantes tanto en las universidades como en los hospitales públicos. El panorama actual y futuro pues, del hospital es muy importante por la implicación que tiene la formación de nuestros médicos. Después de una crisis importante, afortunadamente el hospital está en un periodo de franca recuperación que esperamos se consolide en el tiempo y que obviamente se consolide también esa relación entre la universidad y el hospital, que tiene una historia muy larga, una historia donde ha rendido muchos frutos y que es importante consolidarla a futuro. ¿Para dónde vamos? Entonces, pues, en este momento el programa de medicina está en un proceso de reforma, donde estamos repensando ese médico que estamos formando, versus el médico que se necesita. Estamos reconociendo nuestra historia y por eso esta temática es importante. ¿Cuál ha sido nuestra impronta? Para ponerlo en diálogo con los nuevos contextos, ¿no? O sea, en qué estamos, para dónde va la educación médica, los contextos de la salud, etc. Reconocemos la fortaleza del Hospital Universitario del Valle, Evaristo García, como escenario de práctica, pero también necesitamos fortalecer esa relación, pero también fortalecer otros espacios en la comunidad, en el primer y en el segundo nivel de complejidad.
Y tenemos de esa manera un compromiso con todo lo que somos y lo que estamos haciendo. Les quiero agradecer mucho por toda su atención. Espero que estas dos clases que hemos tenido sobre la historia universal de la medicina y sobre la historia de la medicina en Colombia y sobre la historia particular de nosotros haya sido muy interesante para ustedes, muy edificadora, muy constructiva, que les dé muchos elementos. Es algo, obviamente, usted entenderá muy resumido, pues en dos clases hablar de toda esta historia, pero he tratado de poner los puntos centrales y más importantes. Y como dice aquella frase muy conocida, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, por eso es importante conocer esta historia para con ella seguir construyendo el futuro. Les agradezco mucho, que estén muy bien.